Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 12 de agosto del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y decían: ¿No es este, Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 12 de agosto del 2018. En esta misa el Señor nos revela el secreto para superar los momentos difíciles de la vida, nos habla de la eficacia del pan eucarístico que Dios nos da. En la primera lectura, el profeta Elías está pasando por una de las pruebas más grandes de su vida, y el Señor le da a comer de un pan, que no solo le alimenta el cuerpo, sino que le da la fuerza para levantarse de su depresión, caminar y salir adelante. La Eucaristía se ve representada en el pan que un mensajero de Dios ofrece a Elías. Con la fuerza de ese pan, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. En la segunda lectura, nos invita San Pablo a no entristecer al Espíritu Santo y nos invita a comer del pan vivo, que es la Eucaristía, que es el que nos va a dar las fuerzas para vivir amando como Cristo, siendo buenos, comprensivos, perdonándonos los unos a los otros como Dios nos perdona por medio de Cristo. En el Evangelio, nos dice que el pan del que Cristo habla, es el pan bajado del cielo, es el pan de vida, de una vida que dura para siempre, es su carne y sangre, entregada por la vida del mundo. Y nos dice que en este mundo existen dos bandos, los que se la pasan murmurando, criticando, o sea los conformistas cobardes, los parásitos de quejas. Y los que siguen a Cristo, convirtiéndose en sus discípulos que escuchan al Padre, aprenden de Él y saben alimentarse del pan vivo que ha bajado del cielo, o sea los instrumentos de cambio. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Reyes. Vamos a situar esta lectura en su contexto histórico.
El profeta Elías, después de demostrar que el único Dios verdadero era Yahvé, da muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Jezabel, al saber esto, manda que maten a Elías. Elías tiene miedo y huye para salvar su vida. Camina por el desierto y cae en el desaliento. Elías, uno de los profetas más grandes e importantes del Antiguo Testamento, tiene miedo y se desanima. ¡Qué curioso! Tuvo valor para enfrentarse a los falsos profetas, tuvo fuerza para matar a cuchillo a 450 falsos profetas, y ante la reacción de Jezabel, que le amenaza de muerte, se echa a la fuga. Al llegar a Berseba de Judá no sabe qué hacer, está desorientado. Angustiado se desea la muerte. En ese momento Dios interviene mandándole por medio de un ángel pan del cielo. El pan que Dios le da, le rescata de su angustia y de su descarrío, y le da fuerzas extraordinarias para marchar hasta el monte Horeb. ¿Qué pasó con Elías? Yo creo que lo mismo que nos sucede a muchos de nosotros muy seguido, perdió la fe. Pero lo importante de esta lectura, no es ver al profeta Elías decaído y desalentado, sino ver cómo supera este problema, enseñándonos de esta manera. ¿Cuál es el camino que debemos seguir, para salir adelante cuando tengamos miedo, desaliento y depresión? ¿Qué hizo Elías? Oró, quizás con una oración de desaliento, pero oró. Él le pedía a Dios que le quitara la vida, y Dios lo único que hizo fue quitarle el miedo y el desaliento que le impedían vivir. Nos dice esta lectura, que el ángel del Señor llegó a despertarlo, como queriendo decir con esto, que el miedo y el desaliento, no son más que pesadillas. Y luego el ángel le dijo, levántate y come. Elías comió de ese pan del cielo que le llenó de fuerzas. Ese pan, es prefiguración del pan bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. A Elías, el pan que el ángel le ofrece le hace olvidarse de su hastío, de su desesperación, de su angustia y le infunde nuevas ganas de vivir para ser propagador y defensor de la fe. Así el Señor ahora nos dice a nosotros, levántate, conviértete, acércate a la Eucaristía que es el pan de vida, abandónate en Dios. Pero parece que Elías volvió a caer en el sueño de la depresión, y por segunda vez el ángel lo despertó y le ordenó, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Mi abuelita decía que nadie se muere en la víspera. Con esto pretendía decir, que nadie se muere cuando quiere, sino cuando Dios quiere. Existen personas que cuando caen en el desaliento o en la depresión, piden a Dios como el profeta Elías, quítame la vida o mejor me muriera o acuérdate ya de mi Señor y llévame contigo. Pero el Señor no cumple antojos, y a todas estas personas, el Señor les sigue diciendo lo mismo que al profeta Elías. Levántate y come, porque todavía te queda un largo camino. Aprendamos del profeta Elías, a obedecer, aunque existan en nuestra vida momentos en que nos sintamos desalentados, decaídos, y quizás hasta sin fe. Gracias a la obediencia de Elías, Dios pudo sacarlo de su problema victorioso y triunfante. Esta lectura nos dice que el pan que Dios le da a Elías, no solo le alimentó, sino le dio las fuerzas necesarias para cruzar el desierto y caminar 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Y así como el oro pasa por el fuego para purificarse, así el hombre tiene que pasar por el sufrimiento para ser purificado. Y Elías tuvo que pasar por ese tiempo de purificación, para llegar a ser quien fue, el predecesor de Cristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Nahum capítulo 1, versículo 7. Yahvé es bueno, para los que en él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían y los salva de las aguas embravecidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien crea en él no será defraudado. Oh Cristo amado, esperamos en ti, así dice un canto. Y la verdad nunca se ha sabido, de alguien que, confiando en Dios, haya quedado desamparado. Dios es el único refugio seguro, que el hombre tiene en su angustia, para salir de las aguas embravecidas. Pero el diablo, sabedor de esto, ha inventado salidas falsas, para que el hombre angustiado, recurra a ellas y caiga cada vez más, en un infierno peor, del que estaba huyendo. ¿Cuáles son estas salidas falsas que propone el diablo al hombre en los momentos de angustia? Alcohol, droga, amargura, desaliento, depresión, desesperación, impulsividad, suicidio, etc. Una persona caía por un barranco y se sostuvo de las raíces de un árbol. Arriba del barranco había un oso inmenso queriendo devorarlo.
El oso mostraba los dientes, babeaba de ansiedad por el plato que tenía delante suyo. Y abajo, listos para tragarlo cuando cayera, estaban nada más y nada menos que 6 tigres tremendamente hambrientos. Él levantaba la cabeza, miraba hacia arriba y veía el oso rabioso. Cuando el oso daba una tregua, oía el rugir de los tigres, próximos de sus pies. Los tigres abajo querían comerlo, y el oso arriba quería devorarlo. En determinado momento, él miró al costado izquierdo y vio una frutilla roja, linda, reflejando el sol. En un esfuerzo supremo, apoyó su cuerpo, sostenido solamente por la mano derecha y, con la izquierda, tomó la frutilla. Cuando pudo mirarla mejor quedó admirado con su belleza. Entonces llevó la frutilla a la boca y disfrutó su sabor dulce y suculento. Fue un placer supremo comer aquella frutilla tan rica. Quizás me preguntes, pero, ¿y el oso? Olvida al oso y come las frutillas. ¿Y los tigres? Mala suerte de los tigres, come la frutilla. Siempre existirán osos queriendo comer nuestras cabezas y tigres queriendo arrancar nuestros pies. Eso forma parte de nuestra vida, pero es importante saber comer del pan de vida. Nosotros no podemos dejar de comer de ese pan que Dios nos ofrece, solo porque existen osos y tigres. Los problemas no impiden a nadie ser feliz y salvarse, solo aquellos que, ignorando la frutilla, prefieren creerles más a sus problemas que a Dios. Come el pan de vida que Dios te ofrece, no dejes pasar los días. Puede no haber otra oportunidad para experimentar algo tan sabroso. Relájate y vive un día a la vez. Come la frutilla. Come del pan de Dios, que es fuerza para el hombre. Y que te librará de todas tus angustias y congojas. Y te llevarán tarde o temprano, como al profeta Elías, a salir vencedor de tus problemas, del desierto y a llegar sano y salvo al monte de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 1, versículo 4 al 6. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre conforta al hombre en cualquier dificultad, pero existen 2 tipos de hombres, los que se dejan confortar por Dios, y reciben de él su consuelo. Y los que se niegan a recibir el consuelo de Dios, renegando, maldiciendo, murmurando. En el Apocalipsis 21:8, el Señor nos dice que el infierno es el lugar de los renegones. Si te ha tocado vivir cerca de una persona renegona, te darás cuenta de cómo esa persona, hace de su vida un infierno y hace un infierno de la vida de los que le rodean. La persona que se deja confortar por Dios, es aquella que se acerca a Él, en la oración, en los sacramentos, en la escucha de su palabra, recibiendo, a través de estos medios, la sabiduría, las gracias, la fe, la esperanza, la fuerza, los dones que necesita para salir adelante. En cambio, el que se resiste a ser confortado por Dios, es el pesimista, el negativo, el amargado, renegón, murmurador, soberbio, que se desalienta, se desespera y se la pasa culpando a todo mundo de sus errores. Es como el enfermo que no se deja curar por el doctor, que se enferma y contagia y contamina a los que están a su alrededor. No cabe duda que la muestra más grande del amor de Dios al hombre, es su misericordia, pero yo creo que la segunda muestra más grande del amor de Dios al hombre, es el consuelo que Él brinda en los momentos de sufrimiento, confortándolo y fortaleciéndolo. Y así como nadie puede ser misericordioso, sin antes haber experimentado la misericordia de Dios, así también, nadie puede consolar a los demás, si antes no se ha dejado consolar y confortar por Dios. Si estás sufriendo, deja de resistirte al amor, a la misericordia, al consuelo de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la prueba les dará fuerzas para superarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no permitirá que ninguno de sus hijos sea probado más allá de sus fuerzas, junto con la prueba dará al hombre todo lo necesario para enfrentarla. ¿Qué significa esto?
Bueno, así como un padre de familia, no va a permitir que a su hijo de primero de primaria le apliquen un examen de secundaria. Así tampoco Dios va a permitir que seamos tentados o probados más allá de nuestras fuerzas. Y así como el padre de familia da al hijo, el alimento, los libros, los maestros, para que le ayuden y capaciten a pasar sus exámenes. Así Dios da al hombre el alimento, la Eucaristía, el pan de vida, que permitan al hombre recobrar sus fuerzas para poder obtener todo lo necesario para salir victoriosos en las pruebas. Los padres de familia, permiten que los maestros les hagan prueba a sus hijos, porque saben que, a través de las pruebas, sus hijos van a crecer, a superarse, a desarrollarse, a madurar, a adquirir los conocimientos necesarios. Pues también Dios, permite que el hombre sea probado, para que así maduremos, aprendamos a creer y amar a Dios sobre todas las cosas. Si estás con Dios, no te preocupes. Dios siempre te sacará de todos tus problemas. Si no estás con Dios, entonces sí empieza a preocuparte, porque el diablo, como odia al ser humano, le sobrecarga, o sea, le pone más pruebas de las que el hombre puede cargar, para destruirlo, aniquilarlo y condenarlo. Estás a tiempo, vuelve a la casa de tu padre y verás que nadie podrá hacerte daño. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Efesios. La persona que se resiste a ser confortada por Dios, es aquella que le causa tristeza al Espíritu Santo, y se distingue por ser una persona áspera, llena de ira, insultos, maldiciones y toda clase de maldad. En la escuela primaria, una maestra se dio cuenta que uno de sus alumnos, Juanito, fácilmente se dejaba llevar por los arrebatos, insultando, gritando, ofendiendo a sus compañeros, y más tarde, arrepentido, al ver a sus compañeros tristes, iba y les pedía perdón. La maestra, queriendo darle una lección a Juanito, le pidió que se quedara al final de clases en el salón. Cuando estaban solos, la maestra le dio a Juanito una hoja y le pidió que la arrugara lo más posible. Juanito tomó la hoja y la arrugó. Luego la maestra le pidió que la pisara y la restregara en el piso. Juanito obedeció. Después la maestra le dijo a Juanito que tomara de nuevo la hoja y la volviera a dejar como estaba al inicio cuando ella se la entregó. Juanito empezó a tratar de alisar la hoja, pero no obstante su esfuerzo, la hoja seguía sucia y arrugada. La maestra le dijo: Juanito, así como esta hoja, quedó sucia y arrugada, por el maltrato que le diste, así también queda el corazón de tus compañeros, después de que tú los insultas, les gritas y los ofendes, aunque después les pidas perdón, su corazón jamás vuelve a quedar igual. El Señor puso en el hombre al Espíritu Santo, para guiarnos, liberarnos, conducirnos por los caminos de la salvación. Y el Espíritu Santo, se fortalece en nuestras vidas, a través de la Eucaristía, que nos lleva a ser buenos, comprensivos, a perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado. Y nos lleva a imitar a Cristo, viviendo como Cristo, amando como Cristo, entregándonos como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Es tal la fuerza de la Eucaristía que puede cambiar radicalmente al hombre, haciéndole amable, compasivo, capaz de perdonar y de amar como Cristo. Ese pan de vida infunde tal vigor en el alma que vence toda amargura, ira, cólera, rencor y cualquier clase de maldad. El pan del cielo ha sostenido y dado fuerza a millones de seres humanos en el transcurso de los siglos. La Eucaristía no solo es el centro de todos los sacramentos y de la misma vida del católico, sino también la mayor fuerza de la Iglesia católica. Un viejo indio estaba hablando con su nieto. Le decía: me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó: aquel que yo alimente. ¿Cuál estás alimentando tú? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, donde quiera que lo encuentren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra forma de apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, es despreciando la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuándo hacemos esto?
Cuando hemos sido invitado a algún curso, alguna comunidad, alguna evangelización y argumentamos una y mil excusas para no ir. O argumentamos que los predicadores son gente sin preparación, o que son gente peor que nosotros, o que, ese tipo de gente, que nos puede enseñar. Muchas personas no solo se sienten más sabias que los predicadores, o más sabias que los sacerdotes, lo peor es que se sienten más sabias que Dios. El Señor nos dice que examinemos todo lo que los predicadores, los sacerdotes, nos dicen y nos quedemos con lo bueno. Y que evitemos toda clase de maldad, donde quiera que la encontremos. Porque la mayoría somos católicos mediocres, tibios. Porque a veces evitamos cierto tipo de maldad, pero otras veces atraemos cierto tipo de maldad, le abrimos la puerta, tenemos que definirnos. O fríos o calientes. O somos, o no somos. Cada vez que permitimos que entre cualquier clase de maldad en nuestras vidas, por pequeña que ésta sea, estamos entristeciendo al Espíritu Santo, estamos apagando el fuego de su amor. Nada de querer justificarnos diciendo ya soy adulto y por eso creer que puedo permitirme cierto tipo de maldad, por ejemplo la pornografía, argumentando que como adultos tenemos criterio y eso no nos va a afectar. Basta ya de tanta fanfarronería, prepotencia, soberbia. ¿Quién eres tú para que a ti la maldad no te afecte? Así como la sal, quieras o no al echarla en una comida sala. Así el mal, quieras o no apaga en ti el fuego del Espíritu de Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27 y 29. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. No salga de sus bocas ni una mala palabra, sino palabras que construyan y edifiquen a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra de las cosas que apagan el fuego del Espíritu Santo, es el enojo, pero nos dice San Pablo en esta lectura, lo malo, no está en enojarse, sino en que el enojo nos dure todo el día, porque damos lugar al demonio. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú te has molestado por algo, con alguien, existe el diálogo como un medio maravilloso para aclarar situaciones y acabar con los disgustos y malos entendidos. Pero si en lugar de hablar, de dialogar, te irritas, te enojas, el diablo va a venir a llenarte de malos pensamientos, para que tu enojo poco a poco vaya aumentando, subiendo de nivel y de una cosa sencilla, va a terminar siendo una cosa compleja. Y lo más grave es cuando el enojo nos lleva a violentarnos, a la ira, a insultar, a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque cada vez que tú dices una mala palabra, invocas al malo, o sea al diablo, y al entrar el diablo a través de las malas palabras, en medio de una discusión, en ese momento, toda posibilidad de diálogo, acaba. Chécalo y te vas a dar cuenta, que mientras que no se diga ni una mala palabra en una aclaración de malos entendidos, el diálogo puede terminar, quizás en discusión, pero hasta ahí. Pero al decir la primera mala palabra, invocas al malo, llenándote a ti y a los que te rodean de ira, violencia y agresión. Por eso, si no puedes decir palabras buenas que edifiquen y construyan a los demás, mejor no hables, no digas nada, cuenta hasta 100 y ya calmado, ábrete al diálogo para aclarar diferencias y termina con el enojo. Un hombre que era carpintero, al igual que su hijo, fue a visitarlo, y se dio cuenta que su hijo se dejaba llevar fácilmente por el enojo, por los arrebatos e insultaba, gritaba y maltrataba a su esposa e hijos, sin darse cuenta del daño tan grande que estaba causando a su familia. El papá le comentó a su hijo lo que él había visto, pero el hijo no quiso aceptar su mal, argumentando que eso pasaba solo de vez en cuando. Razón por la cual el papá le pidió al hijo que para saber quién tenía la razón, cada vez que se enojara, se violentara, o se dejara llevar por los arrebatos, insultando, gritando y maltratando a su familia, iba a clavar un clavo en la puerta de madera de su recámara. Pasado una semana, regresó el papá a visitar a su hijo y este le enseñó la puerta de madera llena de clavos, sintiéndose muy mal, al darse cuenta de que su papá tenía razón. El papá le dijo: esto lo puedes resolver teniendo dominio de ti mismo, ahora cada vez que logres dominar tu ira y tu coraje, y logres controlar tus arrebatos, dejando de gritar y de insultar y abriéndote al diálogo, a la comprensión y al amor, vas a ir quitando un clavo de la puerta de madera. A la semana siguiente regresó el papá, y el hijo lleno de orgullo, le presentó a su padre la puerta ya sin ningún clavo. El padre entonces exclamó: felicidades hijo, porque ya diste el primer paso, al quitar los clavos, pero si te das cuenta, la puerta ahora quedó llena de hoyos, así es como queda en el corazón de tu esposa y de tus hijos, con tus arranques, insultos, gritos y arrebatos.
Ahora tienes que dar el segundo paso, que es enmendar el mal que hiciste, y por todas las palabras malas que salieron de tu boca, ahora tienen que salir palabras buenas, que edifiquen y construyan a los que amas y destruiste. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? Siendo buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdona. Imitando a Dios, como hijos queridos. Viviendo en el amor, como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Llenándonos de su energía a través de la Eucaristía y de su fuerza a través de la oración, y teniendo a la mano, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tenemos dos caminos, o nos resistimos a Dios, o nos resistimos al diablo. ¿Tú a quién te estás resistiendo? Y dependiendo de eso, sabrás a quién estás dejando actuar en tu vida. ¿A quién le estás dando el poder de tu vida? ¿A quién estás dejando que se fortalezca en ti, al bien o al mal? ¿A Dios o al diablo? Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. En este Evangelio, vemos la reacción de dos tipos diferentes de personas, ante la predicación de Jesús. Unos reaccionan murmurando contra él, minimizándolo, resistiéndose a su palabra, a su mensaje de salvación, y otros ven en Jesús, al Salvador, al Maestro de Maestros, se abren a su enseñanza, se convierten en discípulos de Cristo, y por ende, en discípulos de Dios, y reciben a través de Cristo, el pan de vida, para alcanzar la salvación y la eternidad. Cristo dice, que solo se acercan a Él, los que escuchan al Padre y aprenden de Él. O sea, aquellos que han aceptado a Dios como papá y a los demás como hermanos. En cambio, los que no escuchan a Dios, y no hacen su voluntad, les va a pasar lo mismo que a los israelitas liberados de la esclavitud, que, aunque comieron el maná bajado del cielo, murieron y no llegaron a la tierra prometida. Recordemos que Mateo nos dice que no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que haga la voluntad de Dios. Y si nos resistimos a escuchar a Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? Este Evangelio de Juan también nos dice que el pan que da la vida de Cristo al creyente, es también el pan que hace vivir. Hace vivir al hombre desanimado, infundiéndole razones para vivir. Hace vivir al hombre desorientado, abriéndole horizontes de futuro y esperanza. Hace vivir al hombre descarriado enderezando sus pasos por el camino del amor, para ser como Jesús, un pedazo de pan para sus hermanos los hombres. Hace vivir al hombre desesperado de la vida, mostrándole que es bello entregarse a Dios y a los demás con Jesucristo, como oblación y víctima de suave aroma. Ese pan divino nos da la vida, nos hace vivir y además nos enseña el arte de vivir. Arte que consiste en ser grano de trigo que muere, revive, se convierte en espiga, es triturado para llegar a ser harina, es amasado y puesto al fuego para convertirse en pan dorado para saciar el hambre de Dios, que tienen tantos hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica, habla de los frutos de la comunión y nos dice que, la Eucaristía acrecienta nuestra unión con Cristo. La Eucaristía borra nuestros pecados veniales y nos preserva de futuros pecados mortales, porque nos hace experimentar la dulzura de su amistad. Cristo Eucaristía nos hace Iglesia, es decir, nos da conciencia de estar unidos en la fe de la Iglesia y de ser todos hermanos porque todos nos alimentamos con un mismo pan. Cristo Eucaristía nos pide un compromiso en favor de los pobres. Cristo Eucaristía es remedio de inmortalidad. Pero debemos tener muy en cuenta, que la Eucaristía no da frutos de modo automático, aunque su eficacia provenga no del hombre, sino del sacramento. Como todo don divino fructifica solo en la tierra de la fe y del amor, y recordemos que la fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Pidamos al Señor una fe y un amor gigantes, para que en nuestra vida se haga verdad la eficacia de la Eucaristía y así ser testimonio vivo de esa eficacia en nuestra comunidad, en nuestro ambiente de familia y de trabajo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de San Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes y murmuraciones. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra,
Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes por qué existe la gente murmuradora y criticona? Porque hay quien los escuche. Y tanto peca el mata a la vaca, como el que le jala la pata. Por eso, debemos cerrar nuestros oídos a todo chisme o murmuración y en cambio abrirnos a la palabra de Dios. Si así como se pasan los chismes y murmuraciones de una persona a otra, se pasará el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, no habría gente en el mundo que no estuviera evangelizada. Desgraciadamente, lo malo lo escuchamos y lo pasamos rápidamente y lo bueno se nos olvida. Si un niño toma leche adulterada, terminará enfermándose y puede llegar a morir. Lo mismo sucede, si únicamente vamos a la iglesia a chismear, a murmurar en contra del sacerdote, de la catequista, del predicador, vamos a enfermar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, y a nuestra familia. Porque somos muy buenos para llevar los chismes a casa, pero muy malos para llevar el Evangelio. Cristo dice que existen dos tipos de personas en la Iglesia Católica, los que van como discípulos a dejarse enseñar y a escuchar la palabra de Dios, y los que van solo a murmurar, y a criticar. ¿De cuáles eres tú? Una señora muy chismosa, fue a confesarse, y el padre, que veía que esta mujer se confesaba semana tras semana de lo mismo, sin intentar ningún cambio, y sin darse cuenta del mal que causaba con sus chismes. Decidió darle una lección, negándose a darle la absolución a menos de que trajera al día siguiente una gallina. La mujer ni tarda ni perezosa, se presentó temprano en la mañana del día siguiente llevando su gallina en la mano. El padre al verla, la invitó a subir con él al campanario. Una vez arriba, el padre le pidió a la mujer que por favor desplumara a la gallina. La mujer obediente empezó a desplumar rápidamente la gallina. Cuando terminó le enseñó al padre todas las plumas que había quitado de la gallina. El padre entonces le ordenó que por favor esparciera todas las plumas desde la torre del campanario por todo el pueblo. La mujer rápidamente siguió las instrucciones del sacerdote, una vez que terminó, intrigada se acercó al sacerdote, quien con voz muy solemne le dijo a la mujer: ahora ve y recoge todas las plumas que esparciste, y cuando las tengas todas, vienes para darte la absolución. La mujer muy triste exclamó: Padre, lo que me pide es imposible. El padre le dijo: igual de imposible es remediar el mal que haces a la gente con tus chismes, intrigas y calumnias, debes arrepentirte de corazón y dejar para siempre los chismes en tu vida, para poder recibir el perdón de Dios. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Juan capítulo 14, versículos 6 al 7. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le llama, y nadie puede ir al Padre si no es a través del conocimiento de Cristo. Es hermoso saber que tú eres un elegido de Dios, siempre y cuando estés respondiendo a este llamado con el mismo amor del que te llamó, pero qué triste es saberse elegido de Dios, cuando no se responde al llamado. Cerca de un arroyo de aguas frescas, había un pequeño bosque. Los árboles eran muy variados. Todos gastaban las energías en ser más altos y grandes, con muchas flores y perfumes, pero quedaban débiles y tenían poca fuerza para echar raíz. En cambio, un laurel dijo: yo mejor voy a invertir mi savia en tener una buena raíz. Así creceré y podré dar mis hojas a todos los que me necesitan. Los otros árboles estaban orgullosos de ser bellos. En ningún lado había tantos colores y perfumes. Y no dejaban de admirarse y de hablar de los encantos de unos y otros, y así todo el tiempo, mirándose y riéndose de los demás. El laurel sufría a cada instante esas burlas y murmuraciones. Se reían de él, presumiendo sus flores y perfumes, meneando el abundante follaje. Laurel, le decían, ¿para qué quieres tanta raíz? Mira, a nosotros todos nos alaban porque tenemos poca raíz y mucha belleza. Deja de pensar en los demás, preocúpate solo de ti. Pero el laurel estaba convencido de lo contrario. Deseaba amar a los demás y por eso se preocupaba de tener raíces fuertes. Un buen día, vino una gran tormenta y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes, que tenían un ramaje inmenso, se vieron tan fuertemente golpeados, que por más que gritaban no pudieron evitar que el viento los volteara. En cambio, el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas si perdió unas cuantas hojas. Entonces todos comprendieron que lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles, no son las apariencias, sino lo que está oculto en las raíces, dentro de tu corazón, ahí en tu alma, y si es Cristo. Y el amor.
¡Felicidades! Mucha gente nos critica a todos los que acudimos a prepararnos a los cursos, a las comunidades, nos dicen fanáticos, que para qué tanto estudiar la Biblia, para qué tanto andar en los cursos, que basta con saber rezar y persignarse, que para qué tanto ir a misa diario, etcétera, etcétera. Entre más fuerte sea la raíz, más resistencia va a tener el árbol. En cambio existen muchos católicos que creen que con ir a misa una vez a la semana, con eso basta, y el resto del tiempo lo dedican a hacerse ricos, a ver televisión, a los placeres, a la diversión, a pasársela bien. Que no se asombren si en los días de prueba, sus árboles no resisten y caen. Recuerda que solo los árboles que permanezcan firmes hasta el fin, se salvarán. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es el pan vivo bajado del cielo que nos lleva al Padre y solo a través de Cristo podemos salvarnos. Cristo se nos da, a través de su palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos de su Espíritu Santo, que nos guía, nos conduce, nos orienta y nos conecta en la oración con la presencia de Dios. Y esto no solo lo sabe Dios, sino también el diablo. Por eso el diablo en la actualidad, ha inventado miles de corrientes falsas, para llevar al hombre disque a conocer a Dios, al margen de Cristo, de su iglesia, de su palabra, malinterpretando las escrituras, confundiéndolos y desviándolos del camino de salvación. ¡Cuidado! Solo existe un pan de vida verdadero, solo existe un camino verdadero. Cristo Jesús nuestro Señor. No caigamos en la soberbia del diablo, creyéndonos más sabios que Jesús, y creyendo que podemos inventar un camino más cómodo, menos problemático, con menos compromisos y responsabilidades al margen de Jesús y salvarnos. Recuerda, Dios Padre, no le hizo descuentos ni siquiera a su propio Hijo, a pesar de que Jesús oró diciendo: Padre, si es posible aparta de mí este cáliz. Menos nos va a hacer descuentos a nosotros. Te aseguro que, si hubiera elevador al cielo, empezando por mí, muchos ya nos hubiéramos subido en él, pero desgraciadamente, al cielo hay que llegar a través de las escaleras del Evangelio, no existe otro camino. Que el Señor nos permita, seguir alimentando nuestras raíces con el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo y está en la Eucaristía, para poder alcanzar junto con él la eternidad. Pedimos oración para todas las misiones que tenemos en puerta, en Jesús el Buen Pastor, San Miguel Cocula, Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de la Asunción, para que Dios nos siga llenando de gracia, sabiduría, amor, paz y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Esther, por Emma, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Lisa, por Mónica, por Mago Ramírez, por el hijo de Vanessa, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por el hijo de Araceli, por el hijo de Isabel, por Ana Laura, por María Abando, por la familia Oropesa, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por los esposos, esposas, por los hijos e hijas de los servidores que se encuentran en problemas, para que Dios les conceda el arrepentimiento y la conversión. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando de amor, gracia, bendición y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.